Muy bien, vamos a grabar la clase del día 3 de la cátedra de Enfermería en Atención del Adulto Mayor. El tema es adulto mayor y su entorno físico y social. Vamos a empezar con un tema que se denomina valoración geriátrica integral. Entonces acá vamos a hablar de cómo hacer la valoración del adulto mayor que se encuentra ya sea en domicilio fundamentalmente, como también en condición, ¿no? Vamos a empezar a desarrollar algunos puntos que ver con estas ideas. Fíjense en que acá, bueno, ahí vamos admitiendo los últimos comandos. Fíjense que acá estamos hablando, como dice la introducción, vamos a empezar a comprender al adulto mayor en relación a su entorno, ¿no? Acá dice control del ambiente que puede influir en el bienestar físico y emocional de personas adultas mayores, ¿no? Esto tiene que ver con la calidad de vida del adulto mayor, porque, bueno, si nosotros proveemos de un entorno saludable al adulto mayor, bueno, por supuesto que vamos a mejorar su calidad de vida. Fíjense en que acá citamos a un autor, Shaikil, año 2000, en América Latina el estudio del envejecimiento de la población está ligado a los conceptos de edad, vejez y envejecimiento, que son producto de una construcción social que varía entre regiones, grupos sociales, culturas, y que tiene importantes implicancias socioespaciales para una región heterogénea y determinada por grandes desigualdades sociales. Vamos a hablar fundamentalmente del entorno, ¿no? Entonces hay que hablar de las cuestiones sociales, ¿no? Bueno, acá hablamos de las políticas públicas que tienen que ver con las intervenciones que pueden realizarse en el entorno del mayor, ¿no? Para favorecer esos entornos saludables, ¿no? Bueno, acá dice el análisis de las implicancias socioespaciales del fenómeno está contribuyendo a la comprensión de diferencias de calidad de vida en los adultos mayores y a favorecer una mejor planeación gerontómica de las políticas públicas para abatir la desigualdad y potenciar el bienestar de la población de 60 y más años a nivel nacional, estatal, municipal, como en entornos urbanos y rurales, ¿no? Bueno, como ustedes sabrán, tenemos adultos mayores en distintas regiones, ¿no? En distintas poblaciones. Estamos hablando de los ámbitos urbanos, pero también hay que considerar a las personas que están en las poblaciones rurales. A todos les tiene que llegar las políticas públicas que tengan esta intención de mejorar el, ¿no? Fíjense que también hay que considerar el cambio en lugar de residencia, ¿no? Todo eso implica el entorno del sujeto de cuidado, ¿no? Del adulto mayor. Se puede implicar un proceso traumático, ¿no? Alejarse del entorno cotidiano, la nostalgia, el anhelo de regresar, tienen efectos negativos sobre la salud del adulto mayor migrante. O sea, hay que mejorarle las condiciones del entorno, pero también hay que pensar en que, bueno, no lo vamos a estar movilizando permanentemente hacia el adulto mayor, ¿no? Recuerden que, bueno, es una persona que tiene, como ya vimos, el proceso de envejecimiento, tiene una disminución en el sistema, en la condición morfofuncional en general, y eso a veces le profundiza la sintomatología de las diversas enfermedades. Entonces, por eso es importante dotarle de un ambiente protector y también tener esta precaución de no generar movilizaciones permanentes, ¿no? En regiones rurales, la permanencia de la población anciana se ha visto incrementada por la llegada de inmigrantes de retorno de edades avanzadas a sus lugares de origen. Bueno, esto ocurre mucho y sobre todo en poblaciones mm, como por ejemplo en nuestro norte argentino, que bueno, muchas personas vuelven luego de haber alcanzado la jubilación a sus lugares de origen, ¿no? Bueno, ahí hay una rama de la gerontología que se llama gerontología ambiental, ¿no? Esto lo describen Wall y Weisman en 2003.
o como una rama de la gerontología. Bueno, se reconoció la necesidad de construir conocimiento de carácter multidisciplinar que den cuenta precisamente de cómo actúan los entornos físicos sociales en el proceso de envejecimiento. Eso estudia o aborda lo que denominan estos dos autores como gerontología. Y dice, bueno, que se nutre de todas estas ciencias, ¿no? Que en la geografía, psicología, sociología, gerontología, economía, terapia ocupacional, urbana, arquitectura. Fíjense que hay muchos términos que hacen referencia al entorno, ¿no? ¿No? Vamos a ver acá sociología, vamos a ver acá economía, ¿no? Planificación urbana, arquitectura. Entonces, también hay otros autores de enfermería que puntualmente se preocupan por las condiciones del adulto mayor, ¿no? Acá retomamos la idea de Weber, es una autora, ¿no? Que escribió el libro de valoración de enfermería, y bueno, ha desarrollado un capítulo ahí para la valoración del adulto mayor. También coincide con esta idea de la vulnerabilidad, sobre todo en la etapa de la vejez tardía, ¿no? Entonces acá dice que va como cerca de los 80 años, donde, bueno, disminuye la salud, la capacidad de la condición morfofuncional, deja de funcionar de forma independiente, se padece mayor cantidad de discapacidades crónicas, pérdida de la reserva fisiológica, es la principal razón por la que los adultos mayores tienden a padecer más enfermedades y alguna discapacidad. Acá es donde se profundizan también la sintomatología de estas enfermedades. Entonces, en esas condiciones, ¿no? En esa situación, uno debe considerar la valoración del adulto mayor. Ese adulto mayor, ¿no? Que está en esa etapa de vejez tardía, acá lo considera Weber como adulto mayor. Entonces, ahí fíjense en que dice los síndromes geriátricos más frecuentes, ¿no? Los grandes síndromes geriátricos, bueno, unos cuantos, pueden ser la úlcera, bueno, por presión en caso de las dificultades para movilizarse, las incontinencias, las caídas. Fíjense que las caídas están muy relacionadas con el ambiente, ¿no? Esto lo vamos a tratar ahora. La disminución de la función, el delirium, ¿no? También dice la desnutrición, problemas de alimentación, alteraciones del sueño, mareo, síncope, autonegligencia. Bueno, todos estos problemas pueden requerir una mayor valoración, dice, se identifican con el acrónimo SPICE, ¿no? Deterioro de la piel por desnutrición, por poor nutrition, incontinencia, deterioro cognitivo, evidencia de caídas, depresión funcional y alteraciones del sueño. Esto toma de Wallace y Fulmer, 2008. Bueno, esta autora lo que refleja acá entonces que, bueno, cuando uno vamos a hacer la valoración de un adulto mayor, fíjense en que hay que considerar esto, ¿no? El adulto mayor tardío es aquel que va a tener mayores complicaciones en cuanto a todas las patologías que, llamado así, síndromes geriátricos, que pueden estar presentes en la condición del adulto mayor, ¿no? Del ser humano. Eh, Esta autora plantea hacer la valoración con los patrones funcionales de Gordon, ¿no? Esto que ustedes los conocen muy bien. Entonces, fíjense que ahí van a tener ciertas complicaciones los adultos mayores con respecto a las características propias del momento de la vida, que son, bueno, la disminución morfofuncional, las sintomatologías de las diferentes síndromes que pueden estar cursando los adultos, ¿no? Plantea hacer, fíjense en acá, valoración cefalocaudal, ¿no? O sea, con exploración física, esa exploración física que ustedes ya conocen, ¿no? Una exploración física cefalocaudal, ¿no? Valoración con patrones funcionales de Gordon. En este libro de Weber, ahí también ustedes van a encontrar guías de valoración de Gordon. Todo esto lo vamos a dejar en el aula virtual, ¿no?
Y entonces ustedes van a ver que esta autora describe ahí la valoración cefalocaudal para el adulto mayor, exhaustiva, ¿no? Desde la cabeza, que va detallando cada uno de los segmentos corporales y los hallazgos que ustedes pueden encontrar, tanto hallazgos normales como anormales, ¿no? Está muy interesante para que las tengan en cuenta y además plantea las otras actividades, fíjense en valoración con el uso de escalas. Entonces parece que no es suficiente con aplicar los patrones funcionales de Gordon, sino que también, como lo dicen los otros autores médicos, en la valoración del adulto mayor se usan muchísimas escalas, escalas que tienen que ver, como dice acá, con actividades de la vida diaria, con actividades cotidianas instrumentadas, bueno, así se llama la escala de Katz o de Lawton. Particularmente estas dos escalas son las que bueno, plantea esta autora, que se las pueden usar en la valoración del adulto mayor. Estas actividades cotidianas son, bueno, capacidades del paciente, del adulto mayor, para realizar actividades. Entonces se le hacen unas pruebas, se llaman así, escala de Katz o de Lawton, y entonces a partir de una escala, uno va valorando ahí la capacidad del adulto mayor para realizar actividades, ¿no? En el caso de la escala de Katz, actividades de la vida diaria, ¿no? Evalúa actividades de la vida diaria. Piensen que las actividades que se evalúan ahí son actividades que tienen que ver con el autocuidado, ¿no? El hecho de ducharse, la vestimenta, ¿no? La eliminación, los movimientos, ¿no? La continencia, ¿no? La alimentación. Estos serían las actividades que realizan con esa escala de Katz, ¿no? Y tenemos dos posibilidades para independencia y para dependencia y un puntaje de 0 a 1. Por ejemplo, para la ducha es un punto si se ducha por solo, de manera independiente, digamos, o si necesita breve ayuda para realizar la ducha, es decir, que por ejemplo, que le colaboren con la higiene en alguno de sus miembros. Cuando necesita ayuda para la ducha, para tiene el baño en más de un miembro, entonces ahí se le aplica un puntaje de 0. Bueno, entonces al aplicar la escala, uno después suma los puntos, y si le da 6 sería un paciente independiente, y si le da menos puntaje, un paciente dependiente, ¿no? La otra escala del Lawton es para las actividades cotidianas llamadas instrumentadas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, van a valorar actividades como hacer llamadas, realizar compras, preparar comida, ¿no? Realizar limpieza del hogar, el lavado de la ropa, los modos de transporte, ¿no? Si toma alguna medicación, la responsabilidad con la medicación, la capacidad para organizarse en sus asuntos económicos. Bueno, de eso tratan estas escalas que se pueden aplicar a la valoración del adulto mayor. Bueno, acá tenemos lo que es la valoración geriátrica integral. Esto ya es desde el punto de vista médico, pero bueno, también se aplica o complementa lo que es la valoración del adulto mayor. PGI, valoración integral. Fíjense que acá dice respuesta a la alta prevalencia, número de casos, el anciano de necesidades y problemas no diagnosticados de disfunciones y dependencias reversibles no reconocidas, que escapan a la valoración clínica tradicional, anamnesis,
llevan a cabo en el hogar o residencia del adulto mayor. Esta es la particularidad de esto que se denomina así valoración geriátrica integral, que se aplican fundamentalmente en el hogar o en la residencia del adulto mayor, ¿no? Bueno, acá en Argentina, digamos, no es muy frecuente tener residencias de adultos mayores, pero hay, ¿no? En Salta hay residencias y, bueno, seguramente eh, la mayoría de los adultos mayores estarán en sus hogares. Fíjense, el adulto mayor, viejo, dice aquel que cumple con 3 o más de los siguientes. Acá también hay como una idea de que el adulto mayor que necesita mayor cuidado es aquel que supera los 75 años, ¿no? Weber decía de los 80 en adelante, bueno, acá dice 75 años en adelante. Presencia de pluripatologías relevantes, este es lo que llaman los grandes síndromes, ¿no? Van a tener varias enfermedades, todas concomitantes, ¿no? Dice el proceso o enfermedad principal posee carácter incapacitante, ¿no? Hay una preponderancia de una de las enfermedades, ¿no? Existencia de patologías mental, acompañantes o predominantes. Edad, por ahí es frecuente la aparición de alguna enfermedad de salud mental. Y hay problemáticas sociales en relación con la salud. Porque, bueno, el adulto mayor, con esta problemática, con todas sus enfermedades, con sus alteraciones de salud mental, puede generar, o a veces se encuentra en un hogar poco comprensible, y ahí se generan, bueno, conflictos sociales. También está acá este criterio como problemática social en relación a esto. A veces ninguno de la familia quiere hacerse cargo del abuelo, del adulto mayor. Bueno, acá se aplicaría ese criterio. Con esos, con 3 de esos criterios, bueno, es un sujeto que necesita esta valoración geriátrica integral, ¿no? ¿Para qué la proponen a esta valoración? Dice mejorar actitud diagnóstica en base al diagnóstico cuádruple, ¿no? Entonces se hablan de 4 grandes áreas de valoración. Estaría la valoración clínica, aunque podemos decir que la exploración eh, puede ser lo que es la exploración cefalocaudal. La valoración funcional, ahí podemos hablar de la aplicación de cada una de estas escalas. Hay más escalas, ¿no? Le decía Weber, usa 2 escalas, propone 2 escalas, pero hay varias escalas que tienen la intención de valorar la funcionalidad del adulto mayor en cuanto a actividad diaria, ¿no? En cuanto a lo mental y social, que serían las 4 grandes áreas en las cuales se hace diagnóstico. Descubrir problemas no tratables, descubrir problemas tratables no diagnosticados previamente, establecer un tratamiento cuádruple adecuado y racional a las necesidades del anciano, mejorar el estado funcional y cognitivo, en definitiva, mejorar la calidad de vida, conocer los recursos del adulto mayor y su entorno sociofamiliar, situar al adulto mayor en el nivel médico y social más adecuado a su necesidad, evitando siempre que sea posible la dependencia. O sea, la idea de esto es hacer un diagnóstico y tratar de mantener la mayor independencia posible para evitar esto que son las institucionalizaciones hospitalarias o los ingresos hospitalarios, ¿no? Por lo tanto, disminuyen la mortalidad. Bueno, acá está el resumen. Tienen acá las 4 esferas, ¿no? Clínica, funcional, mental y social. Yo les decía, en la clínica vamos a ver lo que es la valoración cefalocaudal del adulto mayor. Acá en enfermería aplicaríamos lo que sería la escala de valoración de Gordon también. Y en funcional nos situaríamos con estas escalas que proponen los autores para ver la independencia con respecto a las actividades. Parte mental, bueno, vamos a valorar fundamentalmente si tiene alguna enfermedad de salud mental, una alteración de la salud mental, y la parte social, ¿no? En su familia, bueno, en el barrio, ¿no? Con los vecinos. Hasta, vamos a ver entonces cómo es la valoración clínica y funcional, ¿no? La valoración clínica, fíjense que se centra en la dificultad de comunicación, descripción de los síntomas, ver las patologías que tiene, ¿no? Y bueno, hacer un abordaje multidisciplinar.
Ahí está la parte de la anamnesis, ¿no? Con todo lo que corresponde a entrevista, exploración física que yo le decía, y si corresponde, comentarios, ¿no? Prueba de laboratorio. Y la parte funcional, fíjense que se sitúa en lo que son las actividades diarias que puede hacer el adulto mayor. ¿Qué actividades puede realizar? Y acá las dividen en 3 grupos. Hay un grupo de actividades básicas, que se llaman así, actividades diarias básicas, ¿no? Otras se llaman instrumentales y otras se llaman avanzadas. Nosotros vimos con las escalas de Katz y de Lawton que podíamos valorar las dos primeras, ¿no? La de Katz era para las actividades diarias básicas. Entonces vemos acá lo de la ducha, ¿no? Cosas sencillas, lo del autocuidado. En cambio, en instrumentales ya se ven actividades que tienen que ver con la independencia del adulto mayor, como por ejemplo hacer llamadas, desplazarse, movilizarse, ¿no? Usar el transporte, ver su economía, en otras actividades. Y avanzada, bueno, va un poco más allá. Vamos a ver acá eh, las 3 áreas, fíjense, el área mental y social, ¿no? Bueno, el área cognitiva vamos a valorar con parte clínica, ¿no? Viendo las posibles relaciones con la enfermedad. Acá figuran algunos síndromes cardiovasculares, endocrinos, renales, ¿no? Área afectiva, de la ansiedad y depresión, ¿no? También se pueden utilizar test, acá hay varias escalas o test. Fíjense en acá el cuestionario de Pfeiffer, ¿no? Después el mini mental, ¿no? Examen cognoscitivo, de Lobo, reloj. Bueno, hay varios tests que se pueden utilizar para valorar. De otro lado tenemos acá la parte social, ¿no? Necesidades de recursos sociosanitarios, bueno, sobrecarga de cuidadores, calidad de vida. También se utilizan escalas. También tenemos escalas que podemos utilizar para hacer la valoración. Y acá están los 3 grandes grupos de las actividades diarias que se pueden evaluar. Fíjense en las básicas, en las instrumentales y las avanzadas. Y la escala que podemos utilizar, ¿no? Ya habíamos visto la primera, la de Katz, que se aplica a las escalas, a las actividades básicas. La de Lawton, bueno, podemos a las actividades instrumentales y también hay escalas para las actividades avanzadas, ¿no? Fíjense que en las básicas se refieren al autocuidado, como les decía, entonces ahí, bueno, vemos lo que es la ducha, ¿no? Vemos lo que es la movilidad, lo de la continencia, lo de la eliminación, bueno, cuestiones muy relacionadas con el autocuidado. En cambio, las actividades instrumentales, más bien, se refieren a la independencia del adulto mayor en su entorno, ¿no? Entonces, dice cocinar, comprar, usar el teléfono, hacer tareas del hogar como limpiar, lavar ropa, utilizar el transporte, el control sobre su medicación, manejo del dinero. Bueno, son actividades que tienen que ver con su independencia dentro de su entorno familiar, ¿no? Y después tenemos las actividades diarias avanzadas, que tienen que ver con la colaboración en actividades sociales, recreativas, en el trabajo, si es que sigue con algunas responsabilidades laborales, con viajes, ¿no? Bien, eso sería de esta primera parte de la valoración creativa integral. Entonces está muy interesante que ustedes lo vuelvan a leer y acá tienen la bibliografía. Lo que es valoración geriátrica integral, acá está San Joaquín Romero, que es un tratado de geriatría en español, ¿no? Y ahí pueden encontrar, bueno, esta descripción ¿qué pasa? Esta descripción de la valoración geriátrica integral. Y después está la propuesta del Manual de Valoración de Salud de Enfermería de Weber, el capítulo correspondiente a la valoración del adulto mayor. Bueno, vamos a ver ahora otro tema que también corresponde a la unidad 3,
Vamos a ver el tema de los barreras arquitectónicas y de transporte. Voy a dejar de compartir esto. Sí, sí, ustedes fíjense, porque ahí puede ser que no esté compartiendo. Bueno, vamos a compartir otra presentación de barreras arquitectónicas. Bueno, también estamos con la misma unidad 3, ¿no? Barreras urbanísticas y arquitectónicas y de transporte. Bueno, en esta unidad vamos a abordar el tema de las barreras, ¿no? de los entornos físicos del adulto mayor. Pueden estar alterados por algunas barreras arquitectónicas, urbanísticas, o de transporte, de comunicación, ¿no? Seguramente ustedes ya se irán haciendo la idea de cuáles pueden ser, ¿no? Porque uno que se moviliza permanentemente o que está en contacto en un medio urbano con la sociedad, ustedes ven que a veces se observan dificultades para el acceso, eh, es decir, barreras, ¿no? Que dificultan el acceso a los adultos mayores, ¿no? Que son quienes pueden estar teniendo alguna dificultad para movilizarse, quienes pueden tener algún síndrome que altere su desempeño o su participación en alguna de las actividades, en alguna vida social, ¿no? Muestra que la ciudad en la que se nace, crece, desarrolla, envejece y muere, dice acá, ¿no? Demuestra. Está formada por entornos sociales y físicos que no están adaptados para todo. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, los entornos no contemplan los distintos procesos y etapas por las que atraviesa el hombre durante el transcurso de su vida, ya que antropométricamente las medidas, alturas y alcance que se están obteniendo varían en las distintas etapas, ¿no? Entonces a veces están adaptados para los jóvenes y no para los adultos, o están adaptados para las personas independientes y no para las personas que tienen alguna dificultad. Por eso se habla acá de discapacidad, ¿no? O sea, si hay alguna discapacidad, que ya sea, como dice acá, transitoria o permanente, puede profundizar estas dificultades de acceso. Y si hay un término que corresponde a lo que es la accesibilidad, la calidad de vida, ¿no? En este tema desarrollamos calidad de vida también como un concepto que está relacionado con el acceso, ¿no? A los entornos, ¿no? Del adulto mayor, ¿no? Como conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de los individuos y a la realización de sus potencialidades en la vida social. Un concepto sencillo, ¿no? Involucra factores subjetivos y objetivos. Dice. Factores subjetivos, percepción de cada individuo de su bienestar a nivel físico, psicológico y social. ¿No? Recuerden que es muy subjetivo de la percepción de cada uno respecto a su bienestar, ¿no? Tanto físico, psicológico como social. Y objetivos, bueno, el bienestar material, la salud y la relación armoniosa con el. Vamos a estudiar áreas como el bienestar físico, el bienestar material, social, emocional. Bienestar físico asociado a la salud y la seguridad física de las personas, ¿no? Material que incluiría el nivel de ingresos, poder adquisitivo, acceso a la vivienda, transporte, entre otras, ¿no? El social vinculado a la armonía en las relaciones sociales, con las amistades, la familia, la comunidad. Emocional, que comprende desde la autoestima de la persona hasta su mentalidad, sus creencias y su inteligencia emocional. Desarrollo relacionado con el acceso a la educación, ideas de contribuir y ser productivo en el campo laboral. Bueno, seguimos con la calidad de vida en el adulto mayor, bueno, vinculadas a su entorno, dice el hábitat seguro y accesible en macro y micro situaciones, desenvolvimiento de lo más autónomo posible dentro de
de la ciudad, el transporte, la vivienda, comunicación, educación permanente, ingreso, cuidados adecuados, satisfacción de los principales objetivos de la vida, familias, amigos, sociedad. Ese como que incluye varias situaciones que tienen que ver con el transporte, bueno, con la vivienda, con la comunicación, con los accesos, ¿no? Entonces la calidad de vida es un concepto que se enmarca dentro de una determinada estructura socioeconómica, sociopsicológica. Bueno, acá hay un poco de estado de situación en nuestro país, ¿no? Bueno, es una población que dice acá que decida, bueno, se requieren realizar adecuaciones, ¿no? Para disminuir las barreras físicas y que, bueno, contemplen el acceso a las adultos mayores o con discapacidad. De hecho, hay muchísimos avances en los últimos años y ustedes lo habrán notado en la universidad, que bueno, aparentemente se están trabajando en los accesos para las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Bueno, dependen de gestiones de índole municipal, dice o gubernamental, debido a que están involucrando las calles, el mobiliario urbano, parques, senderos, jardines, espacios públicos. Bueno, para la parte pública, fíjense, los accesos en la parte pública eh, son responsabilidad de la gestión del gobierno, ¿no? Entonces, son las políticas públicas quienes deben eh, ocuparse, quienes deben facilitar estos accesos. Es necesario no dejar de lado el problema del transporte público adaptado. Bueno, eso también hace la accesibilidad, ¿no? Que el transporte público acepte a las personas adultas mayores con sus diferentes discapacidades y las puedan tener, ¿no? Bueno, acá habla un poco de la discapacidad, entonces, del adulto mayor como una realidad, ¿no? El adulto mayor, sobre todo la vejez tardía, vimos, puede tener comprometida aún más los grandes síndromes geriátricos, pueden exacerbarse las sintomatología de las diferentes enfermedades, inclusive pueden aparecer las diferentes discapacidades, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de discapacidades de movilidad, o sea, motrices, ¿no? Visuales, auditivas, que son muy frecuentes, algunas que van a tener que ver con la emisión de la palabra, ¿no? O sea, con la comunicación, otras que tendrán que ver con el sistema inmunitario, ¿no? Como enfermedades, alergia, otras enfermedades autoinmunes, relacionadas con la movilidad también tienen que ver con el mantenimiento de la coordinación, el equilibrio, ¿no? Bueno, las enfermedades de los síndromes respiratorios, cardiovasculares. Respecto a la movilidad, fíjense la marcha lenta, ¿no? Y claudicante, o sea, es muy común ver los adultos mayores, tardíos, que bueno, tienen su desplazamiento mucho más lento, usan algunos elementos de ayuda, ¿no? Como ser los bastones, ¿no? Los andadores, trípodes, algunos estarán en silla de ruedas. Bueno, este tipo de adultos mayores necesita de las accesibilidades, ¿no? Están comprometidos el espacio y cobran mayor importancia de planificación y diseño y adaptación. Pero adaptaciones no solo en el domicilio, sino también en el medio medio social en donde se relaciona, ¿no? Es decir, en las calles, en el transporte, en las instituciones donde realiza sus actividades sociales, puede ser en el club de barrio, puede ser en la institución financiera, ¿no? Entonces, hay que tratar esas barreras a nivel de la parte urbana, ¿no? Problemas sensoriales, vamos a ver acá las dificultades que tienen que ver con la audición. Entonces también tienen que haber adaptaciones para este tipo de problemas, ¿no? Visuales, afectan lo que es la orientación, bueno,
por supuesto que la visión, la navegación, la dificultad para leer carteles, ¿no? La dificultad para leer la cartelería. Entonces los carteles deben ser de tamaño adecuado, deben ubicarse a la distancia adecuada, los colores ser apropiados. A nivel auditivo también hablamos de la disminución de la audición. También tienen que haber señales auditivas que sean claras, audibles y que se proporcione información suplementaria de forma visual, ¿no? Por ejemplo, en lo que pasa en los semáforos, ¿no? Donde está la imagen visual y a veces, bueno, también tienen el sonido para facilitar la movilización de las personas con discapacidad. Bueno, acá respecto a los elementos de la urbanización, para la transitabilidad, dice el desplazamiento peatonal vinculado con la facilidad para orientarse, con la seguridad, muy importante para facilitar el acceso al adulto mayor, ¿no? Tiene que ver con la libertad, con la autonomía, con la orientación y seguridad para la movilización, el uso de los espacios libres en ámbitos urbanos, rurales, en zonas verdes, de dominio público, privado, libre de barreras urbanísticas, ¿no? ¿Para qué? Para que el adulto mayor pueda circular libremente por veredas, calzadas, por senderos peatonales, ¿no? Sin dificultades. Bueno, acá hay algunos criterios que hay que tener en cuenta en el momento de planificar la urbanización, entonces tener en cuenta la velocidad de la marcha del adulto mayor, que siempre va a ser un poco más lenta, la rapidez con la cual van a ejecutar los movimientos, que también van a ser movimientos un poco más lentos, ¿no? La capacidad con la cual pueden realizar esos movimientos, es decir, la amplitud, son movimientos un poco más reducidos, ¿no? Configurar el entorno urbanístico favorable a estas condiciones. La señalética adecuada en las calles de la ciudad, en los senderos, en los parques públicos o privados. Tener en cuenta entonces, el revestimiento, dice acá, la señalización, las rejas, ¿no? Pasamanos en senderos, volumen libre de riesgo, ¿no? Cordones, vados, refugios, cruces peatonales, escaleras, escalones, rampas, iluminación. Todo esto hay que tener en cuenta en el momento de planificar la urbanización, ¿no? También el tema de los estacionamientos, los semáforos, el acceso a los teléfonos públicos, ¿no? Bueno, bancos, apoyos isquiáticos para los que necesiten, ¿no? Ver el tema de los colores. Bueno, acá planteamos la bibliografía, ¿no? Diferentes artículos que están presentes en la web, por ejemplo, García Valdés, ¿no? Que habla sobre las adaptaciones de los entornos urbanos desde la gerontología ambiental, la Ley de Prevención y Protección Integral contra el Abuso y Maltrato de Adultos Mayores, Ley de Buenos Aires, ¿no? También los recursos arquitectónicos y ayudas técnicas para adaptación de entornos y mantenimiento de la autonomía de Mungía, ¿no? Una revista electrónica que habla sobre cómo atender mejor a nuestros adultos mayores, adaptaciones del entorno, y la Ley Nacional 1840 de 2012, Protección de la Ancianidad. Habla también de las ocupaciones urbanas. Vamos a pasar a otro tema relacionado con, dejar de compartir, relacionado con el tema. Vamos a compartir en barreras. Recursos. Recursos arquitectónicos. Acá está. Recursos arquitectónicos y ayudas técnicas para la adaptación del entorno y mantenimiento de la autonomía del adulto mayor. También vamos a tratar el tema del entorno, ¿no? Con diferentes recursos y adaptaciones, ¿no?
Seguimos con el tema de la adaptación del entorno, ¿no? Como un elemento fundamental en la mejora de la calidad de vida del adulto mayor. Todas las modificaciones que se puedan realizar en el ambiente físico que rodea a la persona mayor, que permiten realizar sus diferentes actividades básicas, instrumentadas o actividades avanzadas. Y acá vamos a hablar del contexto legal, ¿no? Que es el que bueno, pone el marco jurídico para las adaptaciones del entorno. Fíjense en esta ley nacional que yo acabo de citar en la bibliografía de la presentación anterior, ¿no? La ley 3840-2012. Acá dice el capítulo 3, señala 3 artículos que nosotros destacamos. Artículo 13 dice: los programas oficiales destinados a garantizar el acceso y o la conservación de la vivienda contemplarán medidas especiales para el beneficio de los adultos mayores y de los grupos familiares que tengan uno o varios de ellos a su cargo. Artículo 14. Las personas adultas mayores recibirán trato preferencial cuando realicen gestiones personales ante las dependencias del Estado, gobiernos locales y del sector privado. Toda institución pública o privada que brinde servicios a personas adultas mayores deberá contar con la infraestructura, el mobiliario, el equipamiento y los recursos humanos adecuados para que se realicen procedimientos alternativos en los trámites administrativos cuando tengan alguna discapacidad. No es por eso que ustedes, cuando van a realizar algún trámite que tiene que ver con el acceso a diferentes personas, van a ver ahí que dice prioridad para personas con discapacidad, adultos mayores, ¿no? Bueno, porque están cumpliendo con este artículo 14 de esta ley nacional. Artículo 15. La administración pública central y las entidades autárquicas, de acuerdo con sus respectivas posibilidades presupuestarias, adoptarán las medidas necesarias para facilitar el acceso, la movilidad y el desplazamiento de los adultos mayores en todas sus dependencias. Propiciará la adopción de medidas urbanísticas, viales, arquitectónicas y o edilicias destinadas a facilitar el desplazamiento de los adultos mayores en la vía pública y su acceso y movilidad en los espacios públicos. Esto es relacionado más bien a las adecuaciones que deben realizar las políticas públicas en la parte del acceso el acceso público, ¿no? En los accesos urbanos. Bueno, seguimos, ¿no? Artículo 17, con la misma ley, ¿no? Seguimos con la misma ley, artículo 17. Respecto al deporte, al transporte y a la arquitectura, dice: promover la participación de los adultos mayores en eventos y actividades de carácter deportivo, recreativo, cultural, social y cívico. La ley ya lo dice, ¿no? La ley ya lo establece, que se debe promover la participación en las actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales, ¿no? Ustedes están viendo que últimamente las políticas públicas están relacionadas con generar actividades recreativas, culturales, sociales para los adultos mayores, ¿no? Entonces van a haber mucho trabajo en los barrios de, bueno, los centros barriales, o sea, los SIC, o bien las políticas públicas están orientadas a brindar algunas de estas actividades, ¿no? Para los adultos mayores. Entonces, va a ser muy común ver a los grupos políticos que trabajan en los barrios, que inviten a los adultos mayores a realizar algunas actividades, porque están cumpliendo con, se prescribe la ley, ¿no? Adaptar las medidas necesarias para facilitar el uso de los sistemas de transporte públicos por parte de los adultos mayores, establecer descuentos y o bonificaciones para favorecer el goce de dichos servicios por parte de los adultos mayores con bajos recursos. Bueno, para eso existen, también fíjense acá, los descuentos, bonificaciones, que ya por ley se han dictaminado, ¿no? Promover regulaciones locales en materia de autorizaciones en planos y proyectos de urbanización, garantizando que las nuevas construcciones, ampliaciones o remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, calles, servicios sanitarios y otros espacios de propiedad pública o privada que impliquen incumbencias o brinden atención al público, no contengan barreras que limiten el acceso o tránsito a las personas
mayores, ¿no? O bien se promoverá la eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas existentes. Si hay barreras arquitectónicas, hay que eliminarlas, ¿no? Garantizar la existencia de suficientes espacios públicos especialmente aptos al crecimiento, la actividad deportiva de los adultos mayores, ¿no? Adaptación al entorno es útil ¿para qué vamos a hacer todas estas adaptaciones? ¿Para qué la ley pide que se realicen las adecuaciones urbanísticas correspondientes, ¿no? Para prevenir situaciones peligrosas, facilitar la realización de actividad, aumentar la calidad de vida de las personas, optimizar el aprovechamiento de las capacidades funcionales de la persona, evitar comportamientos problemáticos, ventajas para el cuidador y beneficios psicológicos, ¿no? Y otro beneficio que yo le agregaría acá, bueno, evitar las hospitalizaciones, bueno, con esto de prevenir situaciones problemáticas, evitar las hospitalizaciones del adulto mayor, por lo tanto, disminuimos el gasto público, digamos, las hospitalizaciones, ¿no? ¿Cómo adaptar el entorno? Bueno, se ha decidido hacer adaptaciones del entorno, hay que pensar, como decíamos, en el adulto mayor, ¿no? ¿Qué posibilidades de movilidad tiene el adulto mayor? ¿Qué modificaciones pueden ser más útiles? Cambios de tipo general, dice acá, para cualquier, sean eh, aplicables a cualquier, o válidos, como dice acá, cualquier adulto mayor. Transformaciones específicas de cada persona en función de funcionalismo. Evitar estímulos de distracción, evitar lo desconocido, utilizar señales facilitadoras de comportamiento y capacidades, procurar evitar cambios bruscos en el ambiente y hacer las adaptaciones de la vivienda, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la vivienda, también, bueno, hay que hacer adaptaciones a la vivienda cuando existen adultos mayores con algún grado de dependencia. Entonces ustedes van a ver que no puede movilizarse, bueno, habrá que hacer adaptaciones para que se movilice con el andador, para que se movilice con la silla de rueda, entonces habrá que ver las instalaciones eléctricas, dónde están las luces, cómo es el suelo, que no sea un suelo deslizante, sino un suelo que facilite el tránsito del adulto mayor y sus elementos de apoyo, cómo se organiza el mobiliario, es decir, que no tengamos mobiliario que intervenga o afecte la movilidad del mayor, las adecuaciones que se realizan en los baños, ¿no? En el salón, bueno, en los dormitorios. Esas ayudas técnicas permiten aumentar la autonomía de las personas mayores, dependientes, ¿no? O sea, las personas con discapacidad. Son indispensables, son necesarias algunas ayudas técnicas, como por ejemplo, dice acá, algunas son tradicionales, como la silla de rueda, ¿no? El bastón, otras son novedosas, son poco conocidas, pero bueno, también si uno tiene la posibilidad de acceder a ella, ¿no? Fíjense, desde el calzado se puede hacer ayudas técnicas, ¿no? Desde el calzado adecuado, un calzado antideslizante, de goma, ¿no? Bastones anatómicos, andadores, ¿no? La silla de ruedas, bueno, las tablas de baño, ¿no? Fíjense en los grifos, ¿no? Las cañerías, la vestimenta, ¿no? Bueno, que tenga los instrumentos a su alcance, colchón de aire o de agua, camas articulables, adaptaciones en la cocina, cómo están los estantes, las sillas, ¿no? Acceso a la parte telefónica. Fíjense en esta imagen acá de adaptaciones en el baño, ¿no? Están diferentes adaptaciones que hacen a un adulto mayor con dificultad para movilizarse. Entonces por acá ven acá una silla, bueno, están los apoyamanos, eh, está, bueno, la inodoro a una altura considerable, fíjense, inclusive el apoyo para poder ducharse, ¿no? Bueno, acá está la bibliografía recomendada, también disponible en los diferentes
artículo que lo pueden revisar desde esta. Vamos a pasar al otro tema de hoy. Maltrato del adulto mayor. Bueno, acá también vamos a hablar de las leyes. Ahí vamos a compartir. Bien. Entonces, cuando hablamos del entorno del adulto mayor, bueno, vimos que es necesario hacer las diversas adecuaciones del entorno. Hay que eliminar las barreras arquitectónicas, ¿no? El uso de los diferentes apoyos. Pero bueno, también existe la parte a considerar dentro de lo que es el entorno físico y social, evitar el maltrato del adulto mayor, ¿no? La parte legal ya lo contempla. Fíjense en las leyes argentinas, una que ya habíamos nombrado recién, que era la ley 3840, ¿no? Del 2012, protección de la ancianidad. Pero también hay otra, fíjense, hay una ley de violencia familiar y doméstica, donde se introduce textos para el adulto mayor, ¿no? 1625 del 2003. La ley 5420 del 2015, prevención y protección integral contra el abuso y maltrato de los adultos mayores. Fundamentalmente sería esta. Hay una variante en Catamarca, fíjense, la ley 5568, regulación de la prevención y protección integral contra el abuso y maltrato de los adultos mayores. Sería que toma, digamos, la ley 5420 como referencia. Bueno, acá un pensamiento de la profesora que dice que las leyes argentinas están operativizando un antiguo mandamiento bíblico, que es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿no? De Biblia. Vamos a ver entonces lo que habla la ley 1625 del 03, violencia familiar y doméstica. Vamos a ver lo referido a lo que se aplica al adulto mayor, ¿no? Acá tenemos algunos artículos. Fíjense en objeto, dice el artículo 1, procedimientos para la protección y asistencia de las víctimas de violencia familiar y doméstica, su prevención y la promoción de vínculos libres de violencia. Esto como tal, bueno, si seguimos viendo el artículo 2, violencia familiar, se entiende violencia familiar y doméstica, el maltrato por acción u omisión de un miembro del grupo familiar que afecte la dignidad, integridad física, psíquica, sexual, o la libertad de otro integrante, aunque el hecho constituya o no un delito. Esto, como es un poco más específico, habla de violencia familiar y doméstica cuando hay acción u omisión, ¿no? Y que va a afectar la dignidad o la integridad física, sexual, psíquica, libertad del otro, ¿no? Entonces acá se puede ir pensando que se aplica a la condición del otro, ¿no? Si yo no le hago las adecuaciones, estará afectando su integridad física, por ejemplo, la dignidad. Artículo 3, grupo familiar. Se entiende por grupo familiar así, originado en el matrimonio, la unión civil o en las uniones de hecho, incluyendo los ascendientes, descendientes, colaterales, consanguíneos o por adopción, convivientes sin relación de parentesco, no convivientes que estén o hayan estado vinculados a unión civil o unión de hecho, o con que se tiene o se ha tenido relación de noviazgo o pareja. Establece sanciones y penalidades, ¿no? El tema de violencia familiar y doméstica. No ser arbitrariamente discriminado en razón de su edad en todos los aspectos de la vida, derecho del adulto mayor. Esta es la ley nacional
y acá están los derechos del adulto mayor, a no ser discriminado por su edad, a que se preserve su integridad física, psíquica, espiritual y contar con el apoyo, contención, auxilio de su familia, orientación a la satisfacción de sus diversas necesidades, de conformidad con la dignidad que implica recibir asistencia médica, psicológica, gerontológica, de forma óptima y eficaz, recibir un trato particularmente respetuoso, considerado importante por parte de sus familiares, la sociedad en general y los funcionarios y empleados públicos, ser atendidos, oídos y consultados en todos aquellos asuntos de su interés cuya decisión o resolución les corresponde. Bueno, fíjense en que estos derechos se aplican a lo que ya estábamos hablando del entorno, ¿no? Entonces, preservar la integridad física, contar con el apoyo y comprensión de la familia, recibir asistencia gerontológica oportuna, ¿no? Recibir trato digno y respetuoso, tanto en la familia como en la sociedad y sobre todo por los empleados públicos, ser atendidos, ser tenidos en cuenta. Todos los derechos del adulto mayor, desempeñar eventuales trabajos o labores bajo condiciones acordes con sus capacidades físicas y psíquicas y con el respeto y la consideración que se les debe, una protección especial contra formas de explotación, ¿no? O sea, nosotros estamos promoviendo que se mantengan activos, bueno, pueden realizar alguna actividad, pero bueno, hay que evitar esto de las formas de explotación, ¿no? Recibir atención y asistencia especial, realización de los correspondientes los beneficios de seguridad social, los cuales deberán ser contestados, decididos y o resueltos por las autoridades públicas correspondientes de manera célere, prioritaria, con especial consideración concretas condiciones de salud, edad, socioeconómica del peticionario. O sea que esto no se acaba con que, bueno, decir, bueno, viene un adulto mayor a la fila y le digo, bueno, pase señor, que usted por su condición tiene atención prioritaria. Bueno, cumpliendo con parte de la ley. La ley dice que hay que hacer una atención no solo prioritaria, sino que también debe tener la contestación, ¿cierto?, con la celeridad correspondiente, ¿no? Con la celeridad y la prioridad correspondiente. O sea, le hago pasar, hago que pueda avanzar en la fila y bien le facilito realiza la conclusión del trámite correcto. Ser informados de manera detallada y efectiva acerca de los derechos que poseen y las leyes que los garantizan, ¿no? Bueno, para eso tiene que estar la cartelería claramente detallando estas consideraciones, ¿no? Otro derecho al disfrute pleno de los demás derechos se les reconocen las constituciones nacionales, provinciales, tratados internacionales y leyes que se hayan dictado. Artículo 8. Riesgo o abandono. Se considera que un adulto mayor se halla en situación de riesgo o abandono en los siguientes supuestos. Cuando uno carezca de medio de subsistencia. Que el que tiene carencia de medio de subsistencia, bueno, pues está en riesgo de abandono. Se vea privado de su alimentación y de las atenciones requeridas a su salud. No disponga de una habitación cierta. ¿No? Se vea habitualmente privado del cuidado de sus familiares, ¿no? Cuando los familiares descuiden, ¿no?, al adulto mayor, sea víctima de violencia intrafamiliar, se produzcan otras circunstancias análogas que impliquen un riesgo grave e inminente para la subsistencia del adulto mayor, el mantenimiento de su integridad física, psíquica, espiritual. Responsabilidad familiar. Bien lo dice la ley, ¿no? Dice que es responsabilidad de la familia velar celosa y constantemente por cada uno de sus adultos mayores. Contribuir en la medida de sus concretas posibilidades y de las específicas necesidades del adulto mayor a su bienestar. Con los miembros del grupo familiar, mayores de edad, hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad y del segundo grado de afinidad, ¿no? Miren qué abarcativa que es la ley. Artículo 12. Otorgar alimentos en conformidad con lo establecido por el Código Civil. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, pacífica y armónica, de manera que el adulto mayor encuentre en ella respeto, ayuda, protección y afecto.
al mismo tiempo que la posibilidad de participar activamente en su movimiento. O sea, no basta con darle los alimentos, sino que también hay que fomentar una convivencia familiar pacífica, armónica, ¿no? Que brinde protección, afecto, ¿no? Que le permita desenvolvimiento. Evitar que en su seno se produzcan hechos o actos que importen discriminación, abuso, explotación, aislamiento y o violencia sobre el adulto mayor y o lesión sobre sus derechos y o legítimos intereses. Eso está obligada a la familia. Protección integral contra el abuso y maltrato. Otra ley, ¿no? La ley 5420 del 15. Acá hay como una clarificación del concepto. Fíjense en que dice artículo 3, se entiende por abuso o maltrato del adulto mayor a toda acción u omisión que provoque un daño a los mismos, sea esta intencional o consecuencia de un obrar negligente y que atente contra su bienestar general, vulnerando derechos. O sea que acá vemos que la ley está un poco más clara con respecto a lo que se considera abuso y maltrato del adulto mayor. Dice, a toda acción u omisión que provoque daño al adulto mayor, o bien, perdón, sea intencional o no, o bien sea causa de un obrar negligente, ¿no? Y que atente por estar general vulnerando derechos. Artículo 4. Este tipo de conductas puede ser cometidas tanto por el familiar como por los cuidadores, allegados, convivientes o no, que no posean grado de parentesco alguno, o por instituciones tanto en el ámbito público. Sigue la ley. En el artículo 5 quedan especialmente comprendidos los siguientes tipos de abusos o maltratos, y acá aparecen psicológico, sexual, económico y psíquico. Físico implica acción u omisión que cause como consecuencia del daño o lesión en el cuerpo, ¿no? O sea, un daño físico. Psicológico incluye la agresión verbal, uso de amenaza, abuso emocional, obligar a presenciar el maltrato infligido a otras personas, provocar malestar psicológico, así como cualquier otro acto de intimidación o humillación cometido sobre una persona mayor. También se considera maltrato psicológico negar al adulto mayor la oportunidad de participar en la toma de decisiones que conciernen a su vida. Fíjense qué interesante esta última parte que dice, se considera maltrato psicológico negar al adulto mayor la oportunidad de participar en la toma de decisiones que conciernen a su vida. Supongamos el adulto mayor dice, bueno, mis decisiones de última voluntad son tales, bueno, hay que respetar, ¿no? En cuanto a maltrato sexual, implica cualquier contacto de carácter sexual para el cual la persona no haya dado su consentimiento, bien porque él mismo haya sido forzado o porque no sea capaz de darlo o porque tenga lugar mediante engaño, ¿no? En el caso de que tengan alguna alteración en su condición mental, de salud mental, y no puedan, bueno, dar su consentimiento. Económico o patrimonial implica el robo, el uso ilegal o inapropiado de las propiedades, bienes, recursos de un adulto mayor, y obligarle a cambiar disposiciones testamentarias que den por resultado un perjuicio para el adulto mayor y un beneficio para otras personas, ¿no? Esto es muy importante porque, bueno, muchos adultos mayores se encuentran con alguna posición económica, con bienes, y fíjense en que todo esto constituye un delito, ¿no? Un maltrato o un abuso. O sea, obligarle a vender sus propiedades, obligarle a cambiar los testamentos, como beneficiario a otra persona. Muy bien, y vamos a finalizar, a ver si vamos a finalizar con esto otra cita bíblica que dice, honra, cuida a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Acá tenemos las leyes que hemos citado, ¿no? Está la ley 5.568 de Catamarca, ley de Buenos Aires, y las otras leyes que citamos en
las presentaciones anteriores, ¿no? Bueno, fue un marco legal interesante. Espero que sigan ahí. ¿Están ahí o ya se fueron? Sí, profe, Acá, estamos profe. acá. Vamos con Estamos, las profe. consultas y las Sí, estamos acá, preguntas. profe. Muy bien, vamos a pasar a las consultas y preguntas.